Amados hermanos, bienvenidos a la iglesia, a la casa de nuestro Dios. Vamos en ese momento a tomar un tiempo de silencio para preparar nuestros corazones y adorar al Señor, y Moisés terminará con una pieza del piano. Entonces, oremos en silencio y preparémonos para adorar al Señor. Oremos en silencio. Hermanos, vamos a escuchar la lectura de llamamiento a la adoración en el Salmo 24. Escuchen la palabra, voy a leer este salmo completo, muy hermoso, Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el valiente en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Hermoso salmo que nos recuerda que toda la creación ha sido creada por Dios. Segundo, nos recuerda que Él la sostiene. Y nos recuerda también que nadie puede subir al monte de Jehová a adorarlo. Es una forma de decir, nadie puede llegar a adorar a Dios basado en su pureza y en su santidad. ¿Quién es el limpio de manos y puro de corazón? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero Jesucristo sí lo es. Y es a través de Él que podemos acercarnos al trono de la gracia y ser recibidos y aceptados por medio de su santidad y de su pureza. Amén. Hermanos, reciban el saludo y la bendición del Señor. Todos los niños, preparémonos los niños para recibir la bendición del Señor. Pongan sus manitos los niños así en señal de recibir la bendición del Señor. Amados hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el hermoso himno número 4, Santo, Santo, Santo. Encuentren en sus himnarios y cantemos a nuestro Dios. Cantemos con solemnidad este hermoso himno. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre la mío, no externa. Santo, 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 te adoro.
palabra encontramos que tu santidad es un atributo, es una característica, es una perfección tuya y que nadie más tiene inherentemente o por derecho propio. Tú eres el santo, el santísimo y al mismo tiempo la fuente de la santidad. Y por medio de Cristo, quien es Dios, tu santidad es imputada a nosotros para que por medio de la obra de Cristo, de su perfecta justicia y santidad, podamos subir a tu monte alto para alabarte y glorificarte. Bendice a cada una de las familias aquí presentes, bendice a tu iglesia alrededor del mundo y bendícenos, Espíritu Santo, iluminando nuestra mente y corazón para alabarte con integridad y recibir con alegría tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos, hermanos, pueden sentarse y vamos a usar nuestros signarios en el número 643. 643, y vamos a confesar nuestra fe por medio del credo apostólico, un credo muy antiguo que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia cristiana, universal, católica, ha confesado a través de los siglos. Este es el credo número 643, el credo de los apóstoles, que contiene la fe católica, es decir, universal. Recuerden la palabra católico, católica significa universal, ¿ok? ¿Lo tienen, hermanos? Está en el himnario número 643. ¿Ya lo tienen? Bien. Confesemos nuestra fe, hermanos. ¿Qué es lo que tú crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, en Éxodo 20. Recuerden, la Biblia empieza con Génesis y después viene Éxodo 20. Entonces, voy a leer la palabra del Señor, la santa ley de Dios, y los que puedan pónganse de pie por respeto a la lectura de la palabra. Éxodo 20, del 1 al 17, en la página 83 de la Biblia. Ahí la tienen. Muy bien. Escuchen la palabra santa e inspirada del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Que yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Número 4. Te acordarás del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6º mandamiento: no matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. Número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mandamiento 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Palabra del Señor, su santa ley, que Él nos ayude a obedecerla, amados hermanos. Así de pie encontremos el número 268. Lámpara es tu palabra. 268. Vamos a cantar este bello salmo. Es un resumen del Salmo 119. Cantemos con sencillez. 268. ¿Verdad? Canto, salmo más bien, nos habla de la ley de Dios que justamente acabamos de leer. Nos dice que es una lámpara que alumbra y su palabra no terminará, permanece para siempre. Mucha gente en el tiempo de Jesús pensaba que Él había llegado para destruir la ley. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Yo no vine para abrogar o destruir la ley, sino para cumplir la ley y los profetas. Entonces, la ley moral, los 10 mandamientos que leemos, es una ley que permanece para siempre. Muy bien, ahora usemos nuestros catecismos, hermanos. Nos corresponde leer hoy el Día del Señor 17. Encontrémoslo allí. Día del Señor 17. El catecismo nos recuerda cómo va avanzando el año, ¿verdad? Hay 52 domingos en el año y ya vamos en el 17. Día del Señor 17. Vamos avanzando poco a poco. Muy bien. Ahora continuamos con la lectura del Día del Señor 17. ¿Sí estamos correctos, hermano? Sí. Correcto, muy bien. Me confundo con la escuela dominicana porque estamos enseñando, ¿verdad?, el catecismo también. Vamos, hermanos, como siempre yo voy a leer
la palabra, el catecismo, la pregunta, y juntos leemos la respuesta. Contiene preguntas, ¿qué? 45, 46, 47 y 48. Bastantes preguntas. Muy bien. El catecismo está exponiendo el credo de los apóstoles. ¿Se acuerdan que lo repetimos? Y viene al artículo de la resurrección. Y dice así: ¿qué beneficio recibimos de la resurrección de Cristo? Primero, por su resurrección, Él ha derrotado a la muerte para hacernos participantes de la justicia que obtuvo para nosotros por su muerte. Segundo, por su poder, nosotros también somos resucitados ahora a una nueva vida. Tercero, la resurrección de Cristo es para nosotros una garantía segura de nuestra bendita resurrección. 46. ¿Qué entiendes por las palabras subió a los cielos? Que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue llevado de la tierra al cielo y continúa allí a nuestro favor hasta que regrese otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Pregunta 47. ¿Pero no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo ha prometido? Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. De acuerdo con su naturaleza humana, no está ahora en la tierra, pero de acuerdo con su divinidad, majestad, gracia y espíritu, nunca está ausente de nosotros. 48. Pero no se separan de esta manera las dos naturalezas de Cristo si la humanidad no está donde quiera que esté la divinidad. De ninguna manera, porque ya que la divinidad es incomprensible y está presente en todas partes, necesariamente se sigue que la misma no está limitada a la naturaleza humana que Él ha asumido, y sin embargo permanece unida personalmente a ella. Amén. Muy bien, hermanos, entonces una de las grandes ventajas del catecismo, como hemos dicho repetidamente, es que nos recuerda puntos de la doctrina cristiana que de otra manera no tomamos en cuenta. Y como ustedes saben, acaba de pasar la celebración de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que se conoce como la Semana Santa, ¿verdad? La Biblia en ninguna parte nos ordena celebrar la Semana Santa, pero es una práctica en la que hay libertad. Las iglesias que lo hacen pueden hacerlo siempre y cuando realmente enseñen lo que significa el sufrimiento de Cristo, su crucifixión, su resurrección, ¿verdad? No que estén inventando o cambiando el significado. Pero el catecismo ha pasado la Semana Santa y ya no hablaremos más de la resurrección. Claro que no, ¿verdad? Seguimos hablando de la resurrección. Y eso es lo que nos recuerda hoy. Nos dice, ¿qué beneficio recibimos de la resurrección de Cristo? Nos dice, el primero es que Él ha derrotado a la muerte. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Y cuando uno muere sin Cristo, esa muerte se convierte en la condenación eterna en el infierno. Pero por medio de la obra de Cristo, Él ha derrotado a la muerte y ahora no sufriremos la condenación eterna. Segundo, su resurrección nos recuerda que así como Él murió y al resucitar con un cuerpo glorificado, también nosotros, antes de morir físicamente, morimos al pecado, somos transformados, regenerados y tenemos una nueva vida, ¿verdad? ¿Recuerdan su vida anterior? ¿Cómo era? ¿Recuerdan cómo vivíamos? Bueno, ahora en Cristo, así como Él resucitó a una nueva vida, también nosotros resucitamos espiritualmente a una nueva vida. Y claro, cuando morimos físicamente, pues la resurrección física de Cristo nos recuerda que también nosotros volveremos a vivir y nuestras almas y cuerpos estarán juntos por toda la eternidad. Y bueno, también nos dice, ¿qué entiendes por las palabras subió a los cielos? Bueno, nos recuerda que en verdad el Señor Jesucristo subió en su humanidad al cielo, ¿verdad? Lo leemos en Hechos capítulo 1, vemos cómo el Señor Jesucristo subió, dice que todos los discípulos
estaban mirando cuando Él subía al cielo y de repente aparecieron, ¿qué? Ángeles, ¿verdad? Que le dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando? Así como ven que Jesús ha ido al cielo, le dijeron, así también va a regresar. Pero ya no regresará para salvar, porque ya nos ha salvado. Regresará como el salvador de su pueblo, pero principalmente regresará como juez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y bueno, entonces si Cristo se fue, ¿ya no está con nosotros? Nos pregunta el catecismo. Qué palabras tan interesantes. Y el catecismo nos dice, no. Recuerden, hermanos, que la Biblia enseña que Jesucristo tiene dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas. Él es Dios y Él es hombre verdadero. En su divinidad como Dios, ¿está con nosotros, sí o no? Pues sí, ¿verdad? Porque un atributo de Dios es su omnipresencia, es decir, que Él está en todo lugar. Pero en su humanidad, Él está sentado ¿dónde? A la diestra, a la derecha del Padre. Es una posición de autoridad, de privilegio. Él es el que consumó su obra, el Padre la aceptó y le dice, ahora siéntate a mi diestra, a mi derecha. Él ha triunfado, Él es nuestro Señor. Y por último, entonces, ¿se dividen las dos naturalezas de Cristo? Dice el catecismo, no, ¿verdad? Nos recuerda que la naturaleza humana está a la derecha del Padre, pero su naturaleza divina nunca se separa, ¿verdad?, de la naturaleza humana. Las dos están unidas. Ese es un misterio que sobrepasa nuestra razón, pero lo confesamos. Entonces Cristo no está dividido. En su naturaleza divina está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en su naturaleza humana está sentado a la derecha del Padre. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la oración congregacional. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y por los cantos y por la doctrina sana que aprendemos de tu palabra, siguiendo el orden de nuestro catecismo. Señor, ayúdanos para crecer en nuestra relación contigo, crecer en la sana doctrina, crecer en la práctica, la obediencia a tu palabra, crecer en nuestra confianza en ti, crecer en nuestra dependencia de ti, crecer, Señor, en el amor a ti y a los hermanos también, crecer en cada aspecto de nuestra vida, porque cada aspecto de nuestra vida debe estar a tu servicio. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, a cada una de las familias, y concédenos que cada día conozcamos más de tu gloria, de tu santidad, conozcamos más tu voluntad para nuestras vidas. Y tu voluntad la conocemos en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es tu palabra inspirada, infalible, inerrante, es decir, que no comete errores, que siempre podemos confiar en ella para encontrar dirección a nuestra vida. Ayúdanos a conocer más de esa gracia transformadora, poderosa, que nos ha salvado, y que cuando nosotros éramos débiles, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, que tú has derramado tu amor en nuestros corazones, y que si tú eres amor, nosotros también, Señor, debemos amarte a ti y amar al prójimo, especialmente a los de la familia de la fe. Señor, ayúdanos para que recordemos que tú eres el creador de todas las cosas y que no olvidemos que dependemos siempre de ti. Tú nos creaste y tú nos sustentas y tú nos gobiernas, tal como hemos aprendido de la confesión belga, Señor. Sí, Señor, qué importante es tener todas estas doctrinas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque una sana doctrina nos ayuda para vivir una práctica sana de tu palabra, para no vivir en la ignorancia y no ser llevados
por cualquier tipo de doctrina que aparece allá afuera. Ayúdanos para que tu palabra continúe siendo lámpara que alumbre nuestros pies, nuestro camino, para que, Señor, permaneciendo en tu palabra seamos verdaderamente libres. Así lo dice Jesús, nuestro Señor. El que permaneciere en mis palabras, es decir, en mi enseñanza, en la revelación de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, será verdaderamente libre. Libre de supersticiones, libre de vicios, libre de orgullo, libre de arrogancia, libre de cualquier cosa que nos aprisiona y no nos permite gozar y disfrutar de la salvación que ya tenemos en Cristo. Señor, oramos también para que tengamos ansias y sed de leer tu palabra, que te anhelemos, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Dios, por ti. Que ese sea el deseo de nuestro corazón en cualquier momento de nuestra vida, porque ayúdanos a recordar que dependemos de ti para todo, en todo lo que hacemos y decimos. No hay una área de nuestra vida en la que digamos, aquí no voy a vivir como cristiano. No, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en los deportes, en cualquier cosa y en cualquier cosa que hagamos, ya sea que comamos o bebamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Ayúdanos a recordar también que tú eres nuestro Rey, el Rey de la gloria, el Rey poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, para que con esta perspectiva podamos vivir y no vivir tristes, no vivir desanimados, sino vivir confiando y gozándonos en que tú eres el creador del mundo, tú eres el que creó todas las cosas y todo pertenece a ti, Señor. Ayúdanos también para que, Padre Santo, recordemos que tú estás siempre con nosotros. Jesucristo lo ha prometido. Encontramos su promesa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo estaré contigo, iré contigo, estaré contigo, con tu familia, todos los días, hasta el fin del mundo. Señor amado, ayúdanos también para que cada vez más profundicemos en tu palabra. Que leamos la Biblia no a la carrera, sino oremos, nos preparemos y leamos con calma, meditando en ella, aprendiendo de ella y, más importante, pidiéndole al Señor que al leerla aprendamos, tengamos la información correcta, pero también que la pongamos en práctica. Que no se quede en la mente, sino que impulse nuestro corazón para vivir conforme a tu santa voluntad. Señor, gracias por las familias, gracias por los niños, por los nietos, por los ancianitos. Encomendamos en tus manos a todos los ancianitos de la iglesia, particularmente al hermano Bob Warren, Señor. Fortalécelo y prepáralo para ir a tu santa presencia. Señor, sé con cada uno de los niños conforme van a la escuela, sé con las esposas, con las madres, Señor, que trabajan duro, que son fieles en sus responsabilidades. Permite que nuestras niñas, nuestras hijas aprendan de sus madres y de las hermanas de la iglesia, aprendan sabiduría, aprendan prudencia, aprendan respeto, aprendan decoro, y que también, Señor, como padres seamos responsables, seamos amorosos, como dice el apóstol Pablo, que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y murió por ella. Señor, gracias por el deseo que has puesto en Jonathan de ser pastor. Oramos, Señor, que confirmes ese deseo por medio de la iglesia, por medio de su lectura de la palabra, por medio de participar en la iglesia, y que nosotros como congregación estemos alegres de él, oremos por él, lo animemos y estemos pendientes de las cosas que pueda necesitar para el futuro en que él pueda prepararse
para el seminario. Levanta a otros niños, jóvenes que tenemos en la iglesia, si es tu voluntad, para que sean pastores. Y si no, prepáralos también para sus carreras que estudiarán en las universidades, y que sean tus siervos, tus siervas en cualquier trabajo que ellos escojan. Señor, oramos para que nos bendigas en el resto de este día, tu día, que vivamos según tu santa voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, vamos a cantar un bello himno. Ya pertenezco a Cristo. 352. Pónganse de pie cuando lo encuentren, los que puedan, y cantemos Ya pertenezco a Cristo. Ahora vamos a encontrar en nuestras Biblias Génesis 46 y vamos a estudiar solamente del versículo 1 al 7. Niños, encuentren Génesis 46 del 1 al 7. Génesis capítulo 46 del 1 al 7. Esta va a ser la porción de nuestro sermón en esa mañana. Como se dan cuenta, vamos avanzando, ¿verdad? En Génesis, unos capítulos más y terminamos Génesis. Y luego empezaremos con Éxodo. Y así, ¿verdad? Ya hasta los 90 años tal vez pueda terminar, ¿verdad?, de predicar la palabra completa, por así decirlo. Pónganse de pie, hermanos, una vez más en respeto a la palabra del Señor. Voy a leer esta porción de la palabra. Asegúrense que no se rompió su cabeza, ¿ok? Muy bien. Escuchen la palabra del Señor. Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré subir, y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y llevaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia llevó consigo a Egipto. Amén. Palabra santa del Señor, que Él la escriba en nuestros corazones. Oremos. Amado Señor, en ese momento oramos por la sabiduría de tu Espíritu Santo, que nos capacite, que nos ilumine, que nos alumbre para entender tu santísima palabra. Señor, permite que pueda comunicar tu palabra con fidelidad y que tu congregación pueda recibirla con alegría. También, Señor, queremos traer ante ti a la familia Sánchez Ortiz en México, que ha perdido a una de sus tías. Oramos, Señor, que tú traigas consuelo y fortaleza a esta familia. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amados hermanos, en la lectura de Génesis, especialmente de la vida de José, y más particularmente sobre el encuentro entre José y sus hermanos, va subiendo la intensidad, ¿verdad?, del encuentro, de los diálogos. José, al parecer, se muestra duro y severo hacia sus hermanos, pero era con la intención de ponerlos a prueba para confirmar si ellos habían cambiado. Y por la gracia de Dios, después de muchos años, desde que lo vendieron a Egipto, después de 17 años, 14, 15 años, ¿verdad?, que habían pasado, Dios ya había hecho un cambio en ellos. Y el último en hablar con José para rogar por la vida de Benjamín fue Judá. Judá, uno de los primeros hijos de Jacob, que no se había portado nada bien. Es más, se casó con mujeres paganas. Es más, confundió a su nuera con una ramera. Tuvo relaciones con ella. De ahí nacieron hijos. Realmente, ¿verdad?, los judíos no pueden decir: Dios nos escogió porque éramos muy puros y santos, ¿verdad? No, eran idólatras, eran personas malas. Los hermanos de José lo vendieron, lo querían matar. No era gente buena. Pero ahora Dios ha hecho un cambio en nosotros. Y qué gran enseñanza hay allí para nosotros también. Nosotros tampoco somos buenos, tampoco somos puros. Merecíamos el juicio eterno de Dios, mas sin embargo, con los años podemos ver poco a poco cómo el Señor empieza a cambiar nuestras vidas, a transformarnos, y decimos: Señor, gloria sea a ti, porque yo no puedo cambiar a nadie, pero tú eres el que haces el cambio, ¿cierto o no? Bueno, ya José, en ese momento en que escucha a Judá hablar, rogando por la vida de Benjamín, recordando el sufrimiento de su padre, ya José no podía contenerse, y entonces, ¿lo recuerdan?, se dio a conocer a sus hermanos. La cuestión es que sus hermanos regresan y le dicen a su papá, ya muy viejito. ¿Cuántos años ya tenía Jacob? Porque ese dato es importante. ¿Cuántos años ya tenía? A ver, está ahí mismo en Génesis, cuando se presenta a Faraón, ¿lo recuerdan? 130 años. Tengan eso en mente, 130 años. Entonces llegan sus hijos otra vez a Canaán y le dicen a este viejito de 130 años: vive José. Si Dios no lo hubiera sustentado en ese momento, se le paraba el corazón a Jacob, ¿verdad?, y moría. Pero Dios lo fortaleció y José dijo: basta ya, me voy a levantar, voy a ir y veré a mi hijo José antes que yo muera. Pero
Jacob sabía que antes de reunirse con José, tenía que ponerse a cuentas con Dios. Tenía que pedir la dirección de Dios. Y esta es la primera enseñanza principal en este pasaje, hermanos. Para todo lo que hacemos, siempre debemos pedir la dirección de Dios. Recuerden ustedes que Jacob, no por buenas obras, sino por obras malas, en complicidad con su madre, engañaron a Isaac su padre, para que en lugar de bendecir a Esaú, él recibiera la bendición. Claro, por mandato divino era de Jacob, ¿verdad? Pero en la forma en que lo hicieron no fue la correcta, y entonces Esaú se molesta con Jacob, lo quiere matar. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Huyó. Y dice que cuando estaba en un lugar, en ese lugar en la noche tuvo un sueño, y ahí Dios le dijo: no temas de ir allí, yo voy a estar contigo. Y esta es la segunda vez que ahora Jacob va a dejar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice el versículo 1: partió Israel, salió Israel con todo lo que tenía. ¿Recuerdan que cuando Dios se le aparece a Jacob antes de reunirse otra vez con su hermano Esaú? Jacob estaba lleno de miedo. Dios se le aparece y le cambió su nombre. Le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Ese será tu nombre. Uno que pelea con Dios y triunfa. Claro, Dios le da la fuerza para triunfar, para salir adelante. Y ahora vemos que dice el versículo 1 que partió Israel. Es un nombre bien interesante, porque el nombre Israel llegó a ser no solo el nombre de Jacob, sino llegó a ser el nombre de la nación judía hasta la fecha, la tierra de Israel. Entonces, es muy interesante que empiece así el versículo 1, porque da a entender, y va a quedar confirmado más adelante, que Dios, por medio de Jacob Israel, va a preservar a esta familia de la cual se va a formar la nación de Israel. Y también nos recuerda que no es Jacob en su persona misma que dice: me voy a la tierra de Egipto, sino es el Jacob transformado por Dios, el Jacob cambiado por Dios, el Israel que va a salir para la tierra de Egipto. Salió con todo lo que tenía, con todo. Esa también es una frase importante, porque si van hasta el versículo 5, noten cómo habla allí. Dice: se levantó Jacob de Beerseba y llevaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres. Y luego en el 6, y tomaron ¿qué? Sus ganados y su hacienda. Y luego al final del 6, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos. O sea, como que Moisés, que escribió esta parte, quiere asegurarse, ¿verdad?, de que entendamos que Jacob con todo lo que tenía salió. Nadie se iba a quedar allí. También, tal vez recuerden ustedes que después de 400 años, cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, salieron también con todo lo que tenían, ¿verdad? Con todo lo que tenían. Es como una manera de decir: Dios cuida de la totalidad de su pueblo. Así es. Dios cuida de tu familia. Dios cuida de nuestras familias. Aun cuando somos como Jacob, que no somos piadosos y obedientes en todo, cuando el Señor entra en pacto con nosotros, Él se compromete a cuidar de toda tu familia. Ese es el Dios del pacto, ¿cierto o no? El Dios fiel. Y llegó a Beerseba. Hermanos, Jacob estaba en Hebrón, como al norte de la región desértica, ¿ok? Estaba cerca
de Belén, de Jerusalén, por ahí estaba Hebrón. Y cuando dice que va a Berseba, va bajando al sur para dirigirse a Egipto, una tierra desértica. Y Berseba es un lugar interesante, porque Berseba es el mismo lugar donde su abuelo Abraham y su padre Isaac adoraron a Dios y ofrecieron sacrificios también. Vamos a leerlo en Génesis 21. Vamos allá. Génesis 21, versículo 32. Génesis 21, 32 dice: así hicieron un pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos, y plantó a Abraham un tamarisco en Berseba. ¿Y qué hizo? Invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno. Si ustedes van después a Génesis 26, van a encontrar que también Isaac, que radicaba en Berseba, hizo lo mismo. Génesis 26, 23 dice, hablando de Isaac, el padre de Jacob, y de allí subió a Berseba. 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por causa de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, etc. Y ahora en Génesis 46 leemos que Jacob llegó a Berseba. No llegó allí porque le quedaba más cerca o de paso, sino porque Berseba se había constituido en un símbolo, ¿verdad? En un lugar importante, en un lugar donde Dios se había aparecido a su abuelo, a su padre, y Jacob, antes de salir por segunda vez de la tierra de Canaán, quiere ponerse a cuentas con Dios. Aunque ha visto que el hambre es grave en Canaán, aunque ha visto la gloria de José por los carros que envió, él no se quiere ir sin primero adorar a Dios. Él quiere que Dios le confirme que todo estará bien. Recuerden, aunque Dios ha hecho esto en su providencia y Jacob está seguro, al mismo tiempo estaba en dudas. Y así sucede, ¿verdad? Cuando hay decisiones importantes que tomamos en la vida, por un lado decimos, sí, ok, ya estoy seguro, pero adentro de nosotros está la duda, ¿cierto o no? Está la incertidumbre. Hermanos, tal vez ustedes se han mudado de casa, ¿verdad? Sí se han mudado de casa alguna vez. Y entonces, ¿verdad? Uno deja el lugar viejito y se va al lugar nuevo. Y sí, por un lado uno va emocionado, pero por otro lado, ¡ay! ¿Cierto o no? Hay sentimientos adentro de nosotros que nos hacen sentir melancólicos, raros, ¿no? Imagínense a Jacob. Antes de irse entonces, él ofrece un sacrificio, adora a Dios y lo hace públicamente ante todos los que vivían alrededor y que eran los únicos que adoraban al Dios verdadero. Sin embargo, él va y con su familia adora a Dios. Así lo dice: ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Hermanos, es lo que hacemos cada domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. ¿Se acuerdan cuando resucitó el Señor Jesucristo? Dice que las mujeres se levantaron muy tempranito el primer día de la semana, domingo en que resucitó el Señor Jesucristo. Es decir, cuando nosotros venimos a la iglesia el domingo, el día del Señor, venimos en obediencia a Dios, pero también estamos diciendo: Señor, quiero empezar la semana adorándote con el pueblo de Dios, para escuchar tu palabra, oír de tu palabra
que tú estás con nosotros y que todo estará bien si empezamos la semana con tu bendición, si empezamos la semana con tu palabra. Qué importante es, ¿cierto o no? Que nosotros nos congreguemos cada domingo para adorar al Señor. Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Recuerden, en ese tiempo ellos ofrecían sacrificios, pero han terminado ya, porque todos esos sacrificios apuntaban al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se han cumplido y ya no se ofrecen más. Pero luego dice, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa expresión es bien interesante, porque Jacob sabía que Dios no lo había escogido a él en primer lugar, ni tampoco porque lo mereciera, sino él ya había escogido a su abuelo Abraham y luego a su padre Isaac. Y Dios había prometido en su gracia preservar a su abuelo, preservar a su padre y a su familia. Y ahora Jacob quiere adorar a este Dios del pacto, al Dios que ha entrado en un santo pacto con ellos, con él, para que así entonces saliera con su bendición. Por eso la doctrina del pacto en la Escritura es bien importante. El Dios de su padre Isaac es el Dios del pacto, que dijo: yo haré de ti una gran nación y te preservaré. Y habló Dios a Israel en el versículo 2 en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Note, Dios siempre no siempre, pero seguidamente se aparecía tanto a Abraham, a Isaac, también a Jacob en la noche. ¿Por qué será? Bueno, en la noche, ¿verdad? Es un momento en que está oscuro. Recuerden, en ese tiempo, niños, cuando vivía Jacob, no había luz eléctrica, ¿ok? Todo estaba completamente, niños, todo estaba completamente oscuro. Y cuando todo está oscuro, nos sentimos que vulnerables. O sea, algo nos puede pasar. Hay un salmo, el Salmo 90, dice: no temerás del terror nocturno. Porque la noche es cuando los malos se levantan y quieren hacer daño. Y entonces se le aparece en visiones de noche a Jacob, a Israel, para confortarlo, para confirmarlo, para asegurarlo. Habló Dios a Israel en visiones de noche. Noten lo interesante aquí, esta conexión que hay entre ofrecer los sacrificios y la palabra de Dios. Todo lo que hacemos entonces debe ir siempre acompañado y dirigido por la palabra de Dios. Toda práctica que hagamos en la iglesia debemos decir: Señor, esta práctica, esta costumbre está avalada, apoyada por tu palabra, para no caer en supersticiones y no caer en costumbres que no son bíblicas. Cuando el Señor se le aparece a este Jacob, era una confirmación también de que había aceptado los sacrificios que él ofreció. ¿Ok? Como que si Dios se complació y le dijo: Jacob, Israel, he recibido tu adoración, he recibido tus sacrificios. Y le dice así: Jacob, Jacob. Otra vez, ¿verdad? Le habla repetidamente a Jacob, como diciéndole: Jacob, Jacob, el hombre pecador, el hombre inconstante, pero al mismo tiempo el hombre que ha luchado con Dios y ha vencido, el hombre que necesita depender de Dios. Jacob, Jacob. Y él dijo: heme aquí. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, lo que él necesitaba. Primero le confirma y le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Noten que Jacob había ofrecido sacrificios al Dios ¿de quién? De su padre Isaac. Y el Señor le dice: yo soy el Dios de tu padre. Le confirma: yo soy el Dios del pacto, yo soy el Dios fiel, yo soy el Dios que ha cuidado de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac
y también te voy a cuidar a ti. Cuando dice yo soy Dios, es una expresión interesante porque seguramente ya recordaron Éxodo 3 cuando el Señor se le apareció a ¿quién? A Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Este es el Dios verdadero que existe por sí mismo, que es dueño del universo, que ha escogido a un pueblo y lo cuidará. Este es el Dios verdadero. Dice, yo soy Dios, el Dios de tu Padre, el Dios que ha entrado en pacto contigo. Qué hermoso es saber eso, ¿cierto? Él es el Dios fiel. Eso es lo que necesitamos nosotros recordar. Sí, hermanos, somos hijos del Dios Altísimo, del Dios verdadero. Jacob estaba con miedo, hermanos. Aunque había visto la gloria de Israel ya, de José, perdón, su hijo, que Dios le había confirmado y sabía que tenía que irse, todavía estaba con miedo. Y por eso el Señor le dice, no temas descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. No tengas miedo. Ve. Recuerden, hermanos, si actualmente viajar es complicado, en unos lugares más que en otros, imagínense en ese tiempo. Se lleva a toda su familia, burros, chivos, camellos, vacas, todo lo que tenía. Se lleva nietos, hijos, chamacos llorando y gritando en el camino, haciendo ruido y escándalo. Y las naciones de alrededor tal vez dijeron, miren, vienen invasores, ataquémoslos. Así era en ese tiempo. No había límites en un sentido, ¿verdad? La gente se movía de aquí para allá y si te establecías tenías que hacer guerra o tenías que entrar en pacto con esos pueblos y tribus, de otra manera te mataban. Y Dios le dice a Jacob, no tengas miedo, no tengas miedo, baja a Egipto. Además recuerden que Egipto era un lugar interesante, era el imperio más poderoso, donde estaba José ya, pero también Jacob recordaba lo que le pasó a su abuelo Abraham en Egipto, ¿se acuerdan? Con Sara cuando mintió y entonces Faraón lo expulsó de Egipto, lo sacó de allí. No desciendas a Egipto, le dijo después. Entonces él tenía eso en mente. Y por eso tenía temor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi familia en Egipto? Y el Señor le dice, no tengas miedo, baja a Egipto. O sea, Hebrón estaba en la parte alta y ellos iban bajando hacia el sur para llegar a Egipto. Y yo haré de ti una gran nación. Interesante eso, hermanos. No tenemos tiempo para explicar todo, pero quiero decir lo siguiente. Haré de ti una gran nación. Es interesante en ese contexto, porque aunque Dios ha prometido la tierra de Canaán a Abraham y a su descendencia, no le ha dicho que es allí en Canaán donde se van a constituir como nación. Ahora le está revelando que donde van a crecer y llegar a ser una nación va a ser no en Canaán, sino en Egipto. Interesante, ¿cierto? Por otro lado, recuerden las circunstancias. En Canaán había hambre, podían morir y acabarse el pueblo de Dios. Segundo, había muchas tribus y pueblos enemigos del pueblo de Dios. En cualquier momento podían levantarse y atacarlos. No había estabilidad en la tierra de Canaán. Todos hacían, como dice el libro de Jueces, lo que bien le parecía. Nadie temía a Dios. ¿Por qué a Egipto? Pues porque Egipto era el imperio más poderoso de la región, que tenía sometido a los demás pueblos alrededor de él, y nadie se iba a atrever a atacar a Egipto. Y entonces se establecen en Egipto en la providencia de Dios, el Dios sabio, y les dice, allí van a vivir, como vamos a ver después, en la tierra de Gosén, apartado de todos los demás. Allí crecerán y formarán la nación de Israel. Allí haré de ti una gran nación. Sí, le dice el Señor. Allí estarás hasta que se cumplan 400 años
cuando la maldad del amorreo llegue al colmo, ¿verdad? Crezca la nación y puedan ir a Canaán para establecerse allí. Sí, hermano, Dios cambia nuestros planes muchas veces, ¿verdad? Tenemos que estar abiertos a la dirección de Dios, especialmente buscar su dirección para no malinterpretar las cosas y decir, eso es lo que Dios quiere de mí, cuando no es lo que Dios quiere de nosotros. Él a veces nos cambia. Cuando te sientes más seguro, a veces Dios dice, bueno, te voy a remover una pieza aquí para que aprendas a confiar en mí. Y si es su voluntad, todo saldrá bien. Todo saldrá bien. No tengas miedo. Yo estaré contigo. Y se lo repite en el versículo 4. Palabras tan interesantes. El Dios verdadero, el Dios del pacto, el que les promete que hará de Jacob una gran nación, dice, yo, como si dijera, personalmente iré contigo. La presencia de Dios en la vida de su pueblo. Ese Dios entonces es el Dios trascendente, es el Dios altísimo, pero también es el Dios inmanente, el Dios cercano, que camina en medio de su pueblo. Qué impresionante, ¿cierto? Él también, hermanos, Él es el Dios que creó el mundo, pero también va con nosotros, está con tu familia, camina contigo a tu lado. Jesús lo prometió. Lo leemos en Josué, no te dejaré ni te desampararé. Moisés más adelante dice, Señor, si no vas con nosotros, no queremos ir a ningún lado. Jesús lo prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él camina con nosotros, aunque luego nosotros caminamos como si Dios no estuviera con nosotros, ¿verdad? Pero Él lo promete. Yo estoy contigo, iré contigo, estoy contigo. Y dice, y ciertamente, si no fuera suficiente, yo también te haré subir y José pondrá su mano sobre tus ojos. ¿Cuántas cosas le promete el Señor a Jacob aquí? Le dice, yo soy el Dios verdadero, el Dios del pacto. Le dice, deja de temer, baja a Egipto. Ahí te voy a formar para que llegues a ser una gran nación. Mi presencia irá contigo y además regresarás a la tierra de Canaán. Ya no vive, pero los huesos de Jacob, como los huesos de José, los trasladaron los israelitas cuando salieron de Egipto y fueron sepultados en la tierra de Canaán. Dios cumplió su palabra, tarde o temprano. Dios cumple su palabra a su manera y en su tiempo, no en nuestro tiempo, pero Él cumple. Si Él ha prometido algo, Él lo cumplirá. El apóstol Pablo nos dice que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús siempre son sí y amén para la gloria de Dios. Y con esto, hermanos, Jacob estuvo listo para subir, para bajar más bien a Egipto. Una larga estadía. 400 años se quedaron allí. Pero Dios le había prometido que preservaría a su familia. ¿Se dan cuenta? No se trata de Jacob solamente, se trata del pueblo de Dios, del plan de salvación de Dios, porque de allí nacería un día el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su presencia con nosotros, por sus promesas que siempre son fieles y se cumplen. Adoremos al Señor, nunca nos apartemos. Cada domingo iniciamos así la nueva semana, ofreciendo, dice el apóstol Pablo, sacrificios espirituales de adoración a nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por las familias que vienen a la iglesia para adorarte con reverencia y solemnidad, con gozo y alegría, y escuchar también tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Somos como Jacob, malos, engañosos, mentirosos, pero
pero por tu gracia nos has introducido a tu santo pacto y tú eres el Señor del pacto, el Señor fiel, que no harás que tus palabras caigan en tierra, sino que cada una de ellas se cumpla. Gracias por Jesucristo, el gran Moisés, el gran Josué, que nos ha introducido a la tierra celestial, a la salvación eterna. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En su nombre oramos. Amén. Amados hermanos, continuemos ahora alabando al Señor con los diezmos y ofrendas con el hermano José García, que pasará a recoger las ofrendas. Empiecen a encontrar el 539. Firmes y adelante. Hermanos, pónganse de pie por favor y cantemos este bello himno. Sin temor alguno.
bendición del Señor, hermanos, y cantaremos después el 624, a Dios el Padre Celestial. La bendición viene del número 6, del versículo 24 al 26, la bendición que Dios dio para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Amados hermanos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Tenemos escuela dominical y los que van a participar en el campamento, quédense aquí a esperar un ratito más que llegue el hermano Rey.